Muchas gracias a Anfitrionas, hablemos de tecnología Women for Technical Talks por elegir mi charla para este evento. Estoy muy contenta de impartirla y de que me estéis aquí escuchando. Como veis tenéis ahí a todos los patrocinadores y toda la información sobre el evento. Yo soy Azara Fernández Quizán y os vengo a contar por qué creía que no me gustaba programar. Soy programadora desde el 2015. Antes estuve haciendo un doctorado en inmunología y estuve varios años investigando en neurociencia y luego en inmunología, ¿vale? Y desde el 2015 pues soy desarrolladora de software. Toco principalmente .NET, Angular, Vue, Xamarin. Si tengo que tocar Node lo hago, aunque no tengo tanta soltura como los anteriores. Y también, bueno, en mi tiempo libre pues he estado probando cosillas diferentes, pues un poco de Aurelia hace un par de años, un poco de Deno, pero sobre todo IoT, ¿vale? Trabajamos tanto en nuestros proyectos personales con Arduino, como SP32, con JavaScript o Things. Bueno, y digo trabajamos porque yo formo parte de Afalla, ¿vale? Afalla somos una asociación sin ánimo de lucro, pero todavía no estamos registrados, ¿vale? Que hacemos diferentes tipos de actividades, todas gratuitas, desde talleres, charlas, proyectos personales, que luego hacemos un manual, os explicamos el cómo, hasta organizamos eventos como la Asturias NEConf. Y también el año pasado escribimos un libro con historias de personas de la comunidad titulado Tecnólogos del Montón. Y bueno, podéis encontrar el libro e información sobre lo que hacemos en nuestra web, afalla.es. En Twitter yo soy bastante activa, también en LinkedIn. En LinkedIn soy Azara Fernández Quizán y en Twitter soy Azara Fergui. Y luego tenemos un podcast, ¿vale? Que este mes grabaremos el 4.º episodio, todavía son poquitos, que se llama Tecnólogos del Montón de Afalla, está puesto en ebooks. Y los fines de semana, los sábados, yo envío una newsletter con noticias científicas o tecnológicas, las ACI News o ACI Science and Tech. Bueno, creo que con esto ya me he presentado más que de sobra para que me conozcáis y voy a comenzar con esta historia. Antes de nada, deciros que esta charla es bastante subjetiva y personal, ¿vale? Parte del análisis que he hecho de mí misma durante los últimos años y cómo he ido viendo por qué he dado este cambio hacia la tecnología, que me frenó antes y un poco analizando cómo pueden influir diferentes factores, ¿vale? Entonces, bueno, puede que vuestra experiencia sea totalmente distinta y estaría muy bien, igual que algún día tuviéramos un foro para hablar un poco de cómo creéis que afectan lo que os voy a contar o no, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo. ¿Cómo era yo de pequeña? Pues yo era esta niña de pelo caoba que veis aquí, con estos ojos tan despiertos, que tiene cara de mala leche. Realmente siempre he tenido una personalidad fuerte y lo que sí era muy observadora y muy activa, ¿vale? Sigo siendo bastante activa. ¿Qué me gustaba? Me gustaba jugar al aire libre, porque he tenido la suerte de nacer en Asturias y de pequeñita, antes de mudarnos al piso, vivíamos de alquiler en una casa con no jardines, ¿vale? En Asturias son prados, ¿vale? Con prados, en la carretera que va hacia un pueblecito pequeño. Entonces, bueno, pues tenía mucha libertad, ¿vale? Para ser una niña pequeña tenía mucha libertad, porque si mi madre estaba atendiendo fuera o abría la puerta, yo podía estar jugando por allí tranquilamente. Algo que, desde luego, creo que es algo muy bueno y que he tenido mucha suerte. Igual que jugaba al aire libre, pues me llamaban la atención los bichos, ¿vale? Cualquier tipo de bicho. A mí me encantaba meter el dedo en agujeros y sacar y observar, ¿vale? Me encantaban las arañas, me siguen gustando. Y mi madre dice que era un peligro, pero siempre tenía que estar observándome. Porque, claro, igual que metes el dedo y puedes sacar cualquier cosa o cogías saltamontes, un día llegaba con algo que podía ser venenoso o pues me llegaba pues que me había picado algo. Me han picado de todo tipo de bichos, ya os lo digo. Me gustaban mucho los camiones. Si veis en la foto estoy puesta sobre uno de estos muy grandes, ¿vale? Con una pala. Me gustaban mucho los camiones, los coches, me gustaban mucho, ¿vale? En general. Y me gustaba el rosa, ¿vale? Son dos cosas que siempre han estado en mi vida, ¿vale? Me gustaba por una parte el rosa, las princesas, me gustaba la Barbie, me gustaban las hadas, ¿vale? Pero también me gustaba la parte más técnica y más, digamos, de aquella época que había todavía más estereotipo que ahora, pues parte de juguetes masculinos y parte de juguetes femeninos, ¿vale? Una mezcla de ambos. Y adoraba leer, ¿vale? Es algo que ha sido muy importante en mi vida desde pequeña. Ya de muy pequeñita pedí que me aprendieran a leer y me aprendieron mis padres en casa. Con 3 años yo ya leía mis cuentos y también el periódico, que era algo que me llamaba mucho la atención. Y luego me gustaba mucho el dulce, sobre todo la mantequilla. Se lo digan a mi madre, que cuando venía el panadero y ya salía a cogerlo, yo iba, abría la puerta de la nevera, metía la mano en la mantequilla y luego me iba chupando los dedos, ¿vale? Es algo que también sigo manteniendo mi amor por el dulce. Entonces, bueno, os podéis ver una niña despierta, curiosa, puede que fuera, si lo analizáis desde fuera, puede que fuera pues una niña a la que le fuera a gustar la tecnología, ¿no? Parece ser, a ver, le gustan los camiones, es curiosa, le gusta preguntar, leer, pues ¿por qué no?
Vale, entonces bueno, ¿qué contacto podía tener esta niña o pude tener yo con la tecnología? Pues básicamente cuando eres muy pequeño el contacto viene de lo que tienes alrededor, ¿vale? Mi familia, mi padre era minero, los fines de semana también trabajaba de extra de camarero para traer más dinero a casa y mi madre era ama de casa. Mis abuelas eran amas de casa y mis abuelos eran uno minero y otro albañil, ¿vale? Yo vivo y vivía en las cuencas mineras, ¿vale? Con lo cual gran parte de mi familia, tíos, yo qué sé, y otros familiares pues eran todos mineros, se dedicaban a la minería en su mayoría. También lo sabía que se dedicaban a la hostelería y había otros que tenían relación con el comercio, ¿vale? Eran dependientes. La mayor parte no, realmente de la familia, todos, la mayor parte habían estudiado EGB, ¿vale? Y luego alguno había llegado al bachillerato, pero ahora que yo recuerden, creo que ninguno llegó a acabar el bachillerato, ¿vale? Con lo cual no había estudios superiores y tampoco había de aquella nadie que tuviera un interés muy especial por la tecnología, ¿vale? Yo no recuerdo, no, de los tíos con los que más trato tenía o que más habitualmente iba a su casa, no había ordenadores ni había nada similar, ¿vale? No había nada, como mucho uno que estaba casado con mi tía, ¿vale? En su momento y que, bueno, le gustaban, pero bueno, tampoco era que tuviéramos el tiempo para pasar a solas y que pudiéramos investigar, ¿vale? Pero no había nadie. Amigos de mis padres, pues de aquella mis padres no quedaban con ninguna otra pareja ni quedaban con nadie porque evidentemente mi padre trabajaba por semana y luego los fines de semana de extra y no había tiempo para estas cosas. Entonces, bueno, mi círculo social siempre era mi familia. Es verdad que tengo muchos tíos y primos, entonces, bueno, pues por ahí tenía bastante, pero lo que os digo, ninguno tenía un especial interés en la tecnología. También está el colegio, ¿vale? En aquella época, ¿vale? Yo nací en el 83, mi colegio era un colegio concertado, en la cuenca minera no había ordenadores en el colegio, ¿vale? Y tampoco había un especial interés ni ninguna asignatura que tuviera mucho que ver con la tecnología. Pues bueno, eran los tiempos que había. Pensar que además de esto, de aquella no había más opciones, ¿vale? Siendo así pequeña, pues tenías la biblioteca del pueblo, porque internet no existía, con lo cual los conocimientos si no los tenías en tu casa, en las enciclopedias que compraban siempre nuestros padres, ahorrando dinero, que era donde podías buscar cosas, pues ibas a la biblioteca. Pero al final tenía que haber algo que te llamara la atención y no sé, era muy difícil ir enganchando de un conocimiento en otro, ¿vale? Requería tiempo y otra búsqueda menos inmediata o menos fácil de lo que tenemos ahora con el internet. Os he dicho que era muy importante para mí la lectura. Entonces, pues pasaba mucho tiempo leyendo. ¿Qué leía? Pues de todo, ¿vale? Yo leía a razón de un libro a la semana o cada 2 semanas y los devoraba porque los leía en el patio del colegio, los leía en mi tiempo libre, los leía los fines de semana, las vacaciones. Me gustaban mucho de pequeña las series, ¿vale? Evidentemente leí El barco de vapor como todo el mundo, pero me gustaba mucho Trixie Belden, ¿vale? Que era una niña que resolvía misterios, que tenía unas capacidades analíticas y lógicas que a mí me encantaban, ¿vale? Era algo que yo admiraba. Luego también leía Nada de Tejas Verdes y me gustó mucho porque tenía una personalidad que ella asemejaba mucho conmigo, ella pensaba, ella iba un poco en contracorriente, la verdad que es que estaba muy bien. Luego al final pues evidentemente con los años que tiene Nada de Tejas Verdes, al final pues se convierte en madre y esposa y abandona todo este rol y todo ese ímpetu que tenía juvenil, pero los primeros libros los disfruté muchísimo. Fui creciendo, evidentemente cuando el colegio de aquella se acababa en octavo de GB, había una diferencia muy grande entre cuando eres más pequeñito a cuando eres un poco más pre y adolescente, ¿vale? Y la biblioteca del pueblo era un sitio muy importante para mí. Entonces llegó que empecé a leer los clásicos, porque empecé por orden alfabético. Y Jane Austen me encantó, las hermanas Bronte me encantaron y he leído varias veces sus libros. Ahora acabo de acabar Jane Eyre y quiero empezar dentro de unas semanas, cuando tenga un huequito de nuevo, con Orgullo y Prejuicio, ¿vale? Sí que era verdad que eran libros muy románticos. Yo soy una persona muy romántica a la que le gustan todas estas historias, pero es verdad que Jane Austen ya ponía deja a sus protagonistas, ¿vale? Les daba un punto de pensar, un punto de revelarse, un punto de reírse de si la única finalidad era casarse, ¿vale? Entonces me gustaban sus libros. De aquella época yo estaba suscrita, bueno, mis padres estaban suscritos a Círculo de Lectores porque con todo lo que yo leía, pues al final les salía muy económico y hubo una saga de libros en los que se hablaban sobre los derechos sociales muy importantes que a mí me impactó. Por ejemplo, el de No sin mi hija fue uno de los primeros que leí y de aquella influenciaron mucho en mí en la parte de luchar por la igualdad y no querer que las cosas sean injustas, querer incluir a todos, que todas las personas se sientan bien y tengan derechos, ¿vale? A esto me marcó. Igual que me marcó que en no me acuerdo qué periódico era, pero había una colección de libros interesantes de la literatura. Y uno de los que venía un mes, en verano, era el de Historia del tiempo de Stephen Hawking. Y recuerdo que mi tía dijo, me lo voy a comprar, aunque no sé yo si yo esto lo entenderé. Yo le dije, cómprame uno.
Y mi tía me dijo, eres muy pequeña, ¿vale? Entonces iba a sexto de GB. No creo que esto lo entiendas porque aunque tú leas ya lecturas más adultas, sigues necesitando unos conocimientos y no sé. Y yo dije, sí, sí, cómpramelo. Al final me lo compró, ¿vale? Recuerdo que lo leí y por cabezonería lo leí entero, aunque es verdad que los primeros capítulos lo entendí, luego ya me perdí. Y luego cuando volví de las vacaciones, volví al colegio y le pedí a la profesora que me lo explicara. Y me explicó alguna cosa, pero no muchas, porque decía que con mis conocimientos era difícil trasladarme todo. Entonces yo ahí me quedé un poco con la idea esta de que la física es difícil y los conceptos son un poco dificultosos, tienes que concentrarte, que tienes que tener una base, ¿vale? Ahí ya empieza uno de mis estereotipos y prejuicios. Evidentemente, si en mi familia no había tecnología, no la había en el cole, solo podía llegar a mí de aquella pues a través de la televisión, ¿vale? Que era algo muy habitual. Aquí puntualizar, ¿vale? Yo al final había muchas más series, me diréis, y muchas más películas. Yo os voy a hablar de las que vi y de las que me marcaron, porque bueno, yo veía televisión española, mis padres no eran muy cinéfilos, todavía no lo son todavía, y tampoco les gustaba mucho la tecnología ni nada que tuviera que ver con series de ese tipo. Entonces, bueno, digamos que lo que llegaba a televisión española como bombazo era lo que más yo veía. Además, en cuanto a los dibujos animados, pues yo tenía jornada partida, con lo cual es diferente los dibujos que veíamos, los de jornada partida, los que veían los de jornada continua, ¿vale? Entonces, bueno, en los 80 de las series que yo ahora mismo destaque, por destacar tres, estarían La aldea del Arce, ¿vale? Que al final, pues claro, eran monísimos, eran súper bonitos, todos de rosa, todo amor. Evidentemente a una personalidad como la mía, a la que le encantaba el rosa, pues esta serie era un bombazo. Luego estaba David el Gnomo, que me encantaba, sobre todo por la parte de la naturaleza, ¿vale? Me apasionaba. Y si empezamos a analizarla estaba muy guay, porque te mostraba muchos animales, te mostraba muchas cosas de la naturaleza, pero ¿dónde estaba la mujer? Pues siempre en casa, siempre dispuesta a ayudar, pero con un rol muy de cuidadora. Mal, muy mal, ¿vale? Empezamos con los estereotipos. Pero sin meternos tanto en David el Gnomo, que podía ser un estereotipo de género y ya está, tenemos también al equipo A. ¿A quién no le gustaba el equipo A? Era una serie muy divertida, tenían grandes aventuras, vivían al límite y siempre iba aventura con riesgo, riesgo con una seguridad y con personas muy fuertes, y siempre acababan rescatando a la dama, ¿vale? Siempre la mujer era como la damisela en apuros, ya fuera una mujer florero que quisieran pintar o fuera una persona que desarrollaba un puesto determinado con un trabajo fuera de casa, daba igual, siempre era la damisela la que... Entonces, bueno, digamos que los 80 eran un poco así, mucho de cliché. Y me diréis, no todo era así, no todo era así. Había alguna serie que tenía un personaje femenino fuerte. Por ejemplo, en El coche fantástico, ¿vale? Si nos ponemos a pensar, quien arreglaba el coche, quien lo diseñaba, había una ingeniera, ¿vale? Y sí es verdad que era buenísima, porque evidentemente mirar cómo le sentaba el mono de trabajo. Pero tenía un rol fuerte, a mí me encantaba el coche fantástico, yo quería un coche que hablara. De aquella no lo asignaba con robots, ¿no? No lo asociaba para nada. Para mí el coche fantástico era un coche que había evolucionado, pero no era nada parecido a un robot, ¿vale? Y me encantaba y me encantaría llegar a tener uno, para mí era un sueño. Pero ¿qué pasa? Que yo me veía muy diferente a este rol de mujer, ¿vale? Esta era una mujer que yo veía habilidosa, si veis siempre salen las escenas, cambiando herramientas, montando, desmontando, con unos conocimientos muy técnicos, y yo era muy patosa, ¿vale? Si veis mis trabajos escolares de macarrones y pegamentos eran un horror, ¿vale? Al final el pegamento acababa en mis manos, los macarrones acababan como acababan y aquello no tenía ningún sentido, ¿vale? Entonces yo me veía una chica patosa que aunque eso me gustara, igual no iba a ser tan buena como ella, ¿vale? Era el rol que tenía. También me encantaba MacGyver, ¿vale? MacGyver, venga, va, como lo pronunciábamos aquí. Al final era una persona que discurría, que era capaz de salir de situaciones, que con el ingenio llegaba a hacer cosas y también con herramientas muy simples, pero bueno, siempre tenía un taller detrás con un montón de herramientas. Me encantaba, pero ¿qué tenía este role model con respecto a mí? Pues el peinado y poco más, ¿vale? Bueno, esta es otra historia, ¿vale? Esta era cuando era yo pequeña, mi padre me fue a cortar a un peluquero que había aquí, muy famoso, que le dijo que iba a hacerle un corte de pelo muy moderno. Pues ahí estoy. Entonces, bueno, era un rol muy masculino, con unas destrezas manuales que yo no tenía porque era muy patosa y que no se asemejaba en nada a mí, ¿vale? De nuevo, no era un rol de género ni un rol que se pudiera asemejar a mí. Y, bueno, también estaba el cine. Evidentemente, cuando yo veía una película que me gustaba, de las que se ponían en la tele o que mis padres me dejaban ver, pues había películas que me impactaban más que otras. Mary Poppins, que me la había visto 1000 veces, y sin exagerar, porque la ponía en bucle de pequeña, la tenía en VHS y ahora la tengo en Blu-ray en mi casa y la he visto más de una vez. Me gustaba mucho. Bueno, aquí tecnología, nada, ¿vale? Luego teníamos ET, que bueno, creo que a todos los niños y niñas de los 80 ET es muy importante para nosotros y nosotras, ¿vale?
Y a mí me gustaba la historia como a todos y no sé, no sé qué pensaréis, pero a mí me encantaba, o sea, me encantaba, no me encantaba porque era muy triste, pero me parecía fabuloso la parte en la que cuando llegaban los equipos especiales de Estados Unidos montaban la carpa blanca, lo tenían ahí como criogenizado, me parecía increíble las máquinas, lo que hacían, que esa gente pudiera investigar y pudiera saber, esa parte de la película me parecía fabulosa. Y también la parte en la que te construía los inventos a través de cacharros que los iba montando me parecía increíble y aquello me encantaba. Que me diréis, ¡guau! Cortocircuito te hubiera molado. Pues mira, me hubiera molado. De aquí ya no lo vi, ¿vale? Lo vi ahora. De hecho, lo vi el año pasado y digo, me hubiera encantado de pequeña si lo hubiera visto. Pero no, no lo vi. Con lo cual, esa parte tecnológica en mí no estaba, ¿vale? Y luego, pues evidentemente, me encantaba Dirty Dancing. Intentaba bailar así, pero la realidad es que no salía ni nada parecido porque, como os digo, yo era muy patosa. Pero bueno, ahí estaba mi punto romántico y están en las películas que yo vivía, ¿vale? Que tenía ahí en mí. Vale, también estaba Cazafantasmas, que era ya más tecnológica, molaba, un rol de model con personajes fuertes. Ah, no, perdón, que esta es la de 2020, ¿vale? Aquí tenemos a mujeres fuertes que luchan contra fantasmas. Aquella eran 4 hombres, ¿vale? Con unas características bastante masculinas que no se asemejaban para nada a mí. Una película que me encantaba, que vi un montón de veces y que ahora me diréis, vale, pero es que estamos al extremo contrario, sí, tenéis razón. Lo que necesitamos es una mezcla de ambos dos. Pero igual hacía falta un poco de recriminar para que nos demos cuenta de cómo estaba la situación, ¿vale? Y una película que quizás sea la más importante para mí de esa época es Regreso al futuro, ¿vale? Me encantaba porque mostraba inventos, mostraba cómo con conceptos físicos podías llegar a tener diferentes avances. Cuando viajaba al futuro mostraba cosas que yo quería que fueran verdad, ¿vale? ¿Qué problema había aquí? Que los estereotipos que hay aquí en la película son, por un lado, quien diseña e inventa es Doc, ¿vale? Un científico que se ha vuelto prácticamente loco, demasiado inteligente, muy inteligente. Yo nunca me he considerado tan inteligente y además no sé si quería ser una científica loca, la verdad. Y luego tenemos al chico popular, al chico guay, que se atreve, que tiene un valor, que es muy seguro de sí mismo. Yo no soy nada segura de mí misma. Parece que puede que alguien lo piense con la aparente, pero para nada, es lo más lejos. ¿Y cuál era el estereotipo de las mujeres que aparecen en la película? Pues sí, siempre eran acompañantes, siempre no se enteraban, había que explicarles varias cosas, parecía como que les costara entender, mientras que los otros era algo que asimilaban fácilmente, ¿vale? Entonces, bueno, más prejuicios. ¿Y cómo eran los robots? Porque, bueno, esto son cosas hermanadas de esa tecnología, pero hay robots, tecnología pura y dura. Pues las películas que yo veía, que sí que os he dicho que estaba Cortocircuito, pero yo no la vi, era, por ejemplo, Terminator. ¿Para qué se usaban los robots? Para matar, ¿vale? Y si yo os estoy diciendo que, a su vez, me había leído todos los libros de desigualdades y yo quería luchar contra esto, pues para mí el ejército era algo malo y era un fin que yo no quería. Con lo cual, cualquier cosa asociada a armas o combates o cosas similares ya no me atraía para nada, ¿vale? Así que bueno, digáis, bueno, eras muy pequeña, era un periodo de tu vida en el que todavía estás formándote, no tiene nada que ver, luego la adolescencia tiene más peso, decides, cambia, sí, evidentemente. Llega la adolescencia, pero seamos sinceros, cambia algo, pero no todo, ¿eh? Que yo, mi adolescencia estuvo marcada por los Backstreet Boys, supongo que como muchas más personas de mi edad, ¿vale? Aunque luego los gustos musicales hayan ido cambiando, perdonadme por esto. Y de nuevo, pues vamos a ver qué había a mi alrededor. Películas que en los 90 que para mí fueron importantes, pues cualquiera de Leonardo DiCaprio, evidentemente, pues porque me encantaba. Soy una romántica empedernida. También Casper. Me encantaba la forma en la de que hablaba con el fantasma, en que el personaje femenino nos amedrentaba, que estaba dispuesta, abierta a ver nuevas cosas y me gustaba muchísimo Pretty Woman, ¿vale? Ahora ya la veo con otros ojos, pero de aquella me encantaba. Y me diréis, bueno, son películas, no te cunden, al final siempre nos estás hablando de películas, pero tampoco es que sean tan importantes. Bueno, no o sí. Es decir, yo cuando las analizo así en el fondo, vale que no es que vaya a querer ahogar a mi pareja para que luego se parezca como un fantasma, pero sí que hay ciertos rasgos que tenía de entonces los personajes que yo considero atractivos, ¿vale? Y que a mí me siguen gustando. Entonces, bueno, parece que te formas unos gustos ya, ¿vale? Y que pueden tener mucho que ver. Y, por ejemplo, para mí es muy significativo el caso de Pretty Woman. Una de las escenas que más me gusta es cuando la lleva a la ópera, ¿vale? Richard Gere lleva a Julia Roberts a la ópera. Y para mí fue todo un descubrimiento, porque yo en mi casa nadie iba a la ópera, ni se había hablado de ópera, ningún familiar ni nada. Y de aquella me propuse que algún día iría a probar si a mí aquello me gustaba, me parecía muy lujoso. Y cosa es que con 18 años pedí para Reyes una entrada a la ópera, me la regalaron y a partir de entonces empecé a ir todos los años. Ahora ya me puedo permitir ir como abonada a todas las funciones, pero desde entonces la ópera me gustó. ¿Y por qué le di una oportunidad a la ópera? Pues porque la vi en una película, ¿vale? Si no, igual ni me lo hubiera planteado nunca.
Vale, también había películas tecnológicas que también se veían o que había ciertos papeles tecnológicos, ¿vale? No es que Parque Jurásico sea tecnológico, pero sí había un punto. Por ejemplo, cuando tienen que salir, están encerrados y tienen que abrir las compuertas, es una niña, ¿vale? Bien, rol de género, ahí me diréis, bien, bien, ya vamos mejorando. Hay una niña que tiene que, a través del sistema operativo Unix, abrir las compuertas, ¿vale? Aquí, en mi mente era Unix, suena complicado con una X al final, suena raro. Y cuando no tienes ni idea de ordenadores, pues te fijas en lo que aparece. ¿Qué aparecía? Algo como esto. Tenéis que reconocer que parece algo muy complicado y muy difícil. Y de nuevo todo en oscuro. Evidentemente, no es algo que a primera vista parezca algo sencillo. La idea que da es que es algo complejo, ¿vale? Y es un prejuicio que ya te creas en tu mente. ¿Que había más películas? Sí, por supuesto. Tenemos Los hombres de negro. Men in Black. ¿Qué pasaba? Que de las primeras cosas que hacían con la tecnología era crear armas. Mal vamos. Si ya os digo que a mí no me atraía para nada la parte bélica. Y además, cuando ponían su oficina, que parecía una oficina súper novedosa, muy futurista, que a mí me encantaba, me atraía esta parte, hay el punto de que eran casi todo hombres, ¿vale? Hay alguna mujer, si veis la escena entera sí que hay alguna mujer, pero muy pocas. Parece que hay cosas muy novedosas, por ejemplo, por ahí se ve a una persona caminando pegado al techo, ¿vale? Caminando al revés, podéis ver aparatos, ordenadores, ciertas cosas como muy novedosas, ¿vale? Pero si os fijáis también hay mucho tinte militar, ¿vale? Tanto en ropa como en aparatos. Entonces era como que se asociaba esta tecnología a la parte militar y a mí eso ya no me gustaba, ¿vale? Con lo cual ya me creaba un prejuicio en mi mente como que no, ¿vale? Como que iban por ahí los adelantos. ¿Qué series veía en los 90? Pues evidentemente como buena adolescente veía Blossom, ¿vale? Me encantaba la actitud de Blossom, aunque luego, bueno, al final se viera que no era tan fácil y tenías que luchar mucho por conseguir un empleo que te gustara. Me gustaba El Príncipe de Bel-Air, aquí no le gustaba El Príncipe de Bel-Air, es verdad. Me encantaba, aunque también te podías quedar con la idea de que podías llegar muy alto siempre que tuvieras el dinero adecuado, ¿vale? Que no estaba mal, porque es verdad que es una realidad que existía. Y bueno, al final, pues bueno, te mostraba unos roles de género en el que ellas podían triunfar, pero siempre iban como... Realmente no eran tecnología, siempre iban a escritoras, a trabajos de negocios, era otro ámbito en el que siempre se veían a estos personajes femeninos. Y luego estaba, de nuevo, los vigilantes de la playa, que reconozcamos, lo hemos visto. Al final dices, ¿pero cómo te puede influenciar tanto también en esta época? Pues sí, sí que influencian, al igual que las películas. De hecho, yo gracias a Vigilantes de la Playa me propuse que quería aprender a nadar bien, por si algún día necesitaba ayudar a alguien o socorrerme a mí misma. Y me apunté a varios cursos de natación, ¿vale? Creamos que no, hay diferentes cosas ahí que nos bombardean, para eso está todo el marketing, toda la publicidad que se utiliza y que sí que nos afectan. Y luego, pues había otras series que sí tenían un punto tecnológico, por ejemplo Expediente X, me encantaba, ¿vale? Lo pasé fatal cuando se acabó la serie, para mí, sobre todo porque Scully era un role model de verdad, ¿vale? Yo en Scully sí que me veía a una mujer que le gustaba la lógica, que utilizaba su cerebro para resolver casos, que además tenía una personalidad fuerte, que vestía muy bien, que tenía una belleza, sin llegar a ser exorbitante, pero una belleza elegante, que podría ser más accesible o más posible llegar a parecerse a ella. Era una mujer fuerte, una mujer determinada, y durante mucho tiempo busqué cómo se podía llegar a trabajar en algo similar a ella. Busqué desde estudios que tuvieran que ver todo con lo paranormal o ciencias espaciales. Luego estuve buscando cómo trabajar en algo relacionado con el espacio. De ahí salté a ingenierías, busqué información sobre ingeniería naval incluso, pero no me veía yo en un barco tanto tiempo. Y luego mi idea era encontrar un trabajo así de despacho, pero que tuviera que ver con investigar y pensar. Y entonces, a partir de ahí, mi mente era que yo podría llegar a ser muy feliz en un trabajo que no fuera monótono y en el que se hiciera algo, se desarrollara, se pensara, tuviera que ver con esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, y me diréis, bueno, ahí ya estás hablando de otra época distinta al colegio en la que tienes que tener ya un contacto con la tecnología. Pues sí, sí que había contacto con la tecnología. Por ejemplo, está el chat de Terra, ¿vale? De aquella se puso de moda, por lo menos en mi zona, el chatear, íbamos a cibercafés, chateábamos, y yo conseguí que mis padres me compraran un ordenador, ¿vale? Me lo pusieran en casa, les comenté todas las virtudes que tendría a la hora de estudiar y de aprender, y fue como... ¡Guau! Conseguí un ordenador, que tampoco es que fuera la panacea, porque era esos modems que pitaban y si tus padres descolgaban el teléfono ya estaba, ya no había más conexión. Pero bueno, sí que era algo que nos acercaba, había mucha información, era increíble. Y en el fondo te preguntabas, ¿cómo harán esto? ¿Cómo se hará estas cosas? Entonces ahí sí que despierta un poco el buscar información sobre tecnología, ¿vale? Se acerca a algo que lo cambia todo.
Entonces, bueno, me apunto en cuarto de la ESO, que era cuando había la primera vez informática como optativa, y me apunto. Problema, que en informática en la ESO solo se dábamos MS2, ¿vale? Es una pantalla en negro con un montón de comandos en blanco que a mí no me gustaban. Y de hecho se me daban bastante mal, siempre metía la pata, que yo era un desastre. Entonces como que hay un momento en el que no, yo no soy buena para esto, a mí esto no se me da. Entonces se me crea ahí un conflicto y empiezo a asociar el MS2 con todo lo que tiene que ver con programar. Y luego, cuando había tiempo libre, pues lo que hacíamos era jugar a buscaminas. Con tampoco, como veis, la informática que yo di en la ESO, pues tampoco es que tenía mucho. Pues bueno, probablemente eran los medios que había y lo que había para poder dar en el temario. Así que bueno, tenía una idea un poco reducida. Pero como era una persona muy curiosa, yo seguí tratando de investigar y ver qué había. Entonces, igual que que un año me había apuntado mi madre a mecanografía, y ahí hice mi examen oficial de mecanografía con mis pulsaciones y tal por minuto. Al final yo le dije a mi mamá, esto no va a valer para nada. Mentira, cualquier cosa que aprendáis sirve para algo, ¿vale? Al final pues ahora utilizo el teclado de otra manera. Al final le dije, aquí me habéis comprado el ordenador, importante es todo lo que se puede hacer con ordenador. Y entonces un verano, sí, os estáis oyendo bien, un verano me apuntaron durante un mes aquí en una academia, un curso que había muy caro, en el que se daba Office 97, ¿vale? Dimos clases de PowerPoint, de Word, de Outlook, de Excel y de Access. Y a mí Access me encantaba de aquella, ¿vale? Pero después del curso y ver todo lo útil que era, yo lo veía más como una herramienta, pero no me veía... ¿Y qué voy a estudiar un montón de años esto? ¿Qué hay? ¿La pantalla en negro de MS2 o esto? ¿Esto es todo lo que involucra la tecnología? Pues para mí era lo que involucraba. Le di una oportunidad a aquella, intenté buscar algo más de información. Y otra manera que llegaba, que tenía compañeros que tenían alguna idea, era a través de las revistas, ¿vale? Problema de las revistas. Os pongo aquí dos ejemplares, el de Micromanía y el de PCmanía. Si os fijáis en Micromanía, realmente lo que llama la atención es desvelemos el secreto de la misteriosa isla de los monos. Eran videojuegos, ¿vale? Y gracias a los videojuegos hay una gran generación de programadoras y programadores, pero yo no era buena en videojuegos, ni me gustaban, con lo cual esto no tenía ningún reclamo para mí, ¿vale? No me molaba. Y luego estaba PCmanía, que te hablaba de Windows 95 más Office, con lo cual era o Office, que estaba bien, pero tampoco es que sea pan la leche, ni que sea lo más divertido del mundo, o cosas relacionadas con videojuegos, formateos, cosas que yo no conocía, ¿vale? Y que no se me daban bien. Con lo cual era... en mí esto no va a ser para mí. Con todo esto llega la hora de decidir. ¿Y qué pasa? Pues que yo empiezo a evaluar un poco a la gente que conozco y a aquellos que van a estudiar ingeniería, ¿vale? Porque yo trato de decidir si finalmente eso será para mí o no. Aunque me llame la atención, ya cosas que me llaman la atención, pero yo pienso fríamente de aquella. Entonces, bueno, empiezo a pensar, todos quienes van a cursar ingeniería, tanto vayan conmigo a clase como sean gente de unos pueblos cercanos, tienen conocimientos técnicos, ¿vale? Había gente que ya formateaba ordenadores. Para mí, formatear ordenadores aquella en mi mente era que había que desmontar el ordenador, ¿vale? O sea, yo no tenía nada claro, pero desmontar de que había que quitar todas las piezas y volver a montarlo. En mi mente era algo totalmente distinto, ¿vale? Ni siquiera lo había hecho nunca. También sabía que jugaban bien a videojuegos, ¿vale? Y yo se me daba fatal. Y que algunos habían hecho algo de programación. Y yo, pues lo que había intentado hacer con MS2 había sido un fracaso, ¿vale? Con lo cual veía que yo conocimientos técnicos no tenía y que iba a entrar en un sitio sin una base, ¿vale? Si a esto lo unimos que yo solo tenía una prima estudiando una carrera, ¿vale? Estaba por la rama de trabajo social y que no había en mi familia nadie que hubiera estudiado ni una ingeniería ni una carrera del área de las ciencias de la salud ni tecnológica, pues me asustaba entrar con un nivel base mucho más bajo que el resto de mis compañeros, ¿vale? Porque igual pues tendría más dificultades. Luego yo comparaba mis notas, ¿vale? Pues aquella para mí era un punto de ver y de comparar. Entonces yo tenía una media de un 8 y algo y sacaba unas notas más altas, 10, 9, sobre todo en biología, en lengua y literatura, en historia. Y luego en matemáticas sacaba un 8 y también tenía entre el 8 y el 9 en dibujo técnico y luego en física tenía un 7. Entonces, bueno, parecía que dentro de mis notas, matemáticas y física no eran las más altas. No es que fueran bajas, pero no eran las más altas de las mías. Frente que a la gente que yo veía que ellos iban a cursar ingeniería, ellos y ellas, solían ser matemáticas y física sus notas más altas. Entonces, ahí había un patrón que decían, yo aquí no encajo, porque ya no tengo unos conocimientos base, pero además son gente que destaca específicamente en matemáticas y física. Además eran personas con una gran seguridad en sí mismos, ¿vale? Yo, de nuevo, aunque a veces parezca que sí, no soy nada segura en mí misma, y
veía que esto no era para mí. Además, tenían una serie de destrezas manuales, no solo eran los clichés que había visto, sino que mis compañeros y compañeras tenían unas destrezas manuales. Yo seguía siendo muy patosa, lo sigo siendo a día de hoy, y no veía que esto fuera para mí. Y además, había otro punto en común, y era que no les solía caer muy bien a estas personas. Entonces, bueno, como no había mucho feeling con ninguna de estas personas que iba, pues me veía un poco aislada y sola, porque realmente no iba a pasar mis ratos con estas personas. Entonces, iba a entrar en una carrera sin una base, cuando no eran las asignaturas que mejor se me dieran, y probablemente sin saber con quién relacionarme ni nada por el estilo. Entonces, bueno, veía que esto no iba a ser para mí. Y entonces, pues bueno, otra parte que ya se toma en consideración es lo que te dicen orientación escolar. Como yo sacaba buenas notas y se me daba bien las partes de la ciencia, siempre me animaron a ir más hacia salud, ¿vale? Yo creo que de aquella pues nos animó a todas, principalmente a enfermería, a fisioterapia, a medicina, era un poco lo que nos orientaban. Yo la parte esta tan sanitaria no me gustaba, por mucho que en casa también gustara, pero no era lo que a mí me gustaba. Entonces al final me decidí por biología porque tenía muchas cosas, ¿vale? Podía hacer la parte de los bichos que me llamaba la atención, que no tanto, pero tenía la parte más de investigar, como Marie Curie, por ejemplo. Tenía una parte de ahí, de que yo sabía que tenía una parte de ciencia y se me daba bien. Entonces, bueno, pues para empezar, pues iba a un sitio donde pudiera ser capaz de sacarla. Hice mi carrera, me fue bastante bien, entré de alumna interna en un laboratorio en el último año de curso, luego fui a hacer un máster en neurociencia, y estando allí algo cambió, ¿vale? Yo, a la vez que hacíamos el máster, estábamos trabajando e investigando, ¿vale? En varios proyectos de investigación del área de neurociencia, y allí había una persona, Raúl Sánchez Campuzano, ¿vale? Era un físico cubano que estaba de postdoc, luego consiguió un puesto ya contratado y ahora creo que ahora ya es profesor, ¿vale? Era una persona que tenía varias cualidades. Una de ellas era que era una persona muy metódica, que le gustaba mucho hablar, te explicaba muy bien, ¿vale? Tenía unas capacidades que a la hora de explicarte te explicaba las cosas muy bien, y además era un amor de persona, ¿vale? Con lo cual yo me llevaba muy bien con él. Y además valoraba mucho su trabajo porque era un gran profesional. Y me diréis, vale, ¿y qué hacía un físico en la rama de neurociencia? Pues lo que hacía era ayudarnos. Nosotros lo que hacíamos era estudiar los registros encefalográficos, los registros cerebrales, ¿vale? De las ondas cerebrales de diferentes sinapsis, mientras los animales aprendían. Tratábamos de averiguar qué sinapsis estaban más involucradas en el proceso de aprendizaje y memoria, ¿vale? A corto y a largo plazo. Entonces nosotros, bueno, pues aquí ya hubo un cambio en mí, ¿vale? Aquí ya empecé yo a soldar mis propios electrodos, ya me compré un soldador, y empecé a ver que aunque fuera patosa podía hacer cosas, que todo era ponerse y aprender, ¿vale? Y luego teníamos registros y eran ondas, números, y nosotros al final lo que sacábamos eran gráficos, ¿vale? Pues veis, son gráficas, pues digamos de Excel, gráficas sencillas. Pues Raudel cogía nuestros datos. Con MATLAB hacía programas que sacaban gráficos muy chulos, pero además es que sacaban muchas conclusiones gracias a estos programas que él diseñaba, ¿vale? Y a veces me explicaba cómo lo hacía y a mí me parecía fabuloso. Yo quería saber eso. De hecho, de aquella me propuse que cuando haría un postdoc intentaría hacerlo juntando esta parte que nos permitía la tecnología para ayudar a mis desarrollos y a mis investigaciones en ciencia. Bueno, al final yo hice la tesis, me cambié de área, no la hice en neurociencia, sino que me vine de nuevo para estudios y la hice en inmunología, ¿vale? Y lo que hice al acabar fue que no quería irme de postdoc. Descubrí que estaba cansada, que bueno, la ciencia es muy exigente, requiere un esfuerzo muy grande, una inseguridad laboral muy grande, y al final pues decidí que era mucho esfuerzo y que no quería dedicarle tanto. Entonces, bueno, ahí en un momento de decidir qué hago con mi vida, pues también hubo otra persona muy influyente, ¿vale? Yo llevo con mi pareja, con Juanma, desde que tenía yo 17 años, y él siempre ha sido un apasionado por la tecnología. Y llevaba mucho tiempo diciéndome que tenía que probar a programar, porque que tenía un pensamiento lógico, porque me iba a gustar, por las capacidades que yo tenía, que no era lo que yo pensaba, que sí que valía. Entonces, bueno, me quedé al paro, me convenció y me apunté al ciclo formativo. También es verdad que hubo que me acabó de convencer cuando conocí a sus compañeros, ¿vale? Esta foto es de mi primer año en el ciclo, el segundo de Juanma. Cuando terminó les dieron un premio a él y al chico que hay detrás por los mejores expedientes, y como veis hay un grupo de compañeros felicitándole, está la profesora, y había un grupo, ¿vale? Trabajaban en equipo, se llevaban bien, lo disfrutaban, lo pasaban bien, y había un compañerismo, había algo que a mí me llamó la atención, y a partir de ahí yo decidí que la tecnología no era lo que yo había pensado. Y aprendí que era realmente programar. ¿Y qué es programar? Evidentemente, programar es escribir líneas de código en un lenguaje, ¿vale? Igual que tenemos idiomas, pues tenemos lenguajes de programación. Evidentemente tienes que saber la sintaxis y una base, pero programar sobre todo es trabajar en equipo, reunirse, decidir, tomar decisiones, hablar, definir plazos,
comentar con tus compañeros, debatir cuál es la mejor solución, eso es programar, ¿vale? Realmente programar es un trabajo en equipo, no es para nada estar tú aislado, solo como todos los clichés y estereotipos que nos han vendido. Y además, programar no hace falta ser un genio, en programar también consiste en saber buscar las respuestas. Preguntar en Google, en cualquier foro como Stack Overflow, y siempre habla una respuesta, es comunidad, porque igual que hay respuestas aquí es porque hay personas que se deciden a responder, porque el trabajo en equipo va más allá, no solo tu trabajo en equipo, sino el de toda la comunidad, ¿vale? Y eso es programar. Y entonces, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo hacemos que las personas sepan realmente lo que es programar? Bueno, lo primero que podemos cambiar también es los estereotipos, ¿vale? Cojamos más roles de género y los pongamos los fuertes. Y demos ya desde pequeñas a todas las personas que piensen que pueden hacer lo que quieran, ¿vale? No que haya un determinado estereotipo cliché. Pero también démosles las herramientas para ellos y dejemos que prueben. Por ejemplo, está el canal de Valpat, ¿vale? De Valeria y Patricia, que explican cómo se pueden hacer diferentes desarrollos, tanto de IoT o programación muy sencillos para niños, y la misma Valeria lo muestra como lo ha hecho. Entonces, bueno, a partir de ahí le das herramientas a cualquier niño o niña que vea sus canales de YouTube. También está Technovations Challenge, que reúne grupos de niñas, diseñan una aplicación y la realizan, ¿vale? Entonces pueden ver y probar cómo es realmente todo esto. Pero no es solo acercarles y que puedan probar, que tengan iniciativas para que prueben, también es llevarles a gente que trabaja en ciencia y tecnología. Está Steam Talent Girl, el programa que las acerca, que les pone mentoras y pueden ver que hay una diversidad y que no todo es lo que nos han vendido ni ese cliché, tanto para hombre como para mujer. Y también tenemos iniciativas del 11 de febrero que acercan a las escuelas lo que realmente se hace, porque rompamos todos estos estereotipos y mostremos qué es realmente los trabajos en ciencia y tecnología. Pero además no nos olvidemos de los colectivos infrarrepresentados, porque ¿por qué vamos a luchar ahora solo por las mujeres? No, luchemos porque la tecnología sea más diversa, porque se incluyan todos los colectivos infrarrepresentados, ¿vale? Luchemos por todas las personas, porque no merece la pena hacer escalas ni pirámides de quién es más importante. Todas las personas somos igual de importantes. Luchemos por ellos y luchemos sin entendernos de género ni de sexualidad, por favor. Unamos al colectivo LGTBQ, apoyemos a las compañeras trans, escuchémonos todos en comunidad, ¿vale? Y porque habrá muchas cosas que se nos escapen y que incluso nos hayamos educado así no demos, pero cuando nos escuchamos, pues caemos y podemos mejorar día a día. Y cuidemos los detalles, ¿vale? Importante. Big Bang Theory creo que es una gran serie que ha acercado muchos conocimientos físicos a la población, que ha puesto pues, partes muy importantes a la ciencia, muy divertidas, ha dado muchos datos verídicos, está muy bien, pero hay detalles que se podrían haber cuidado un poco más. Por ejemplo, ¿por qué todos tienen esta pinta que consideramos nerd? Porque, a ver, yo soy friki para muchas cosas y puede que pueda tener un estereotipo friki, pero no tengo otra parte de ese estereotipo, ¿vale? Y hay muchas personas frikis sin llegar a este estereotipo. Por favor, no juntemos solo un estereotipo, ¿vale? Hagamos que se vea una diversidad. Y luego tenemos a 3 mujeres muy poderosas en la serie que van desarrollando su personalidad a lo largo de la misma. Pero ¿por qué? Si vas a poner a 2 de ellas relacionadas con ciencia y tecnología, las 2 con ciencias sanitarias, una microbióloga y la otra neurocientífica. ¿Por qué no podemos poner una variedad? ¿Por qué ninguna de ellas en tecnología? Igual esos pequeños detalles son importantes, ¿vale? En ese aspecto yo he ido viendo una evolución en los últimos años. En el documental de High Score de Netflix, y mira que se ha entrado en el mundo de los videojuegos y todos sabemos que es un mundo muy masculinizado y muy de hombre joven blanco, ¿vale? Han hecho no es que hayan hecho un gran esfuerzo, sino que se han parado a pensar en esto y han mostrado un poco la diversidad entre los videojuegos. Se han mostrado que a los videojuegos jugaba de todo, jugaban chicas, jugaban chicos, que no había sexos, que no estaban ligados al género, que no estaban ligados a la edad. Y han hecho un documental muy guay. A mí me ha gustado y me he fijado en los detalles, que ha habido una gran variedad en las personas entrevistadas. Y nada, ya con esto quiero terminar. Solo dar un mensaje de tú puedes, ¿vale? Lleguemos a este mensaje de tú puedes a todo el mundo. Tanto si nunca has programado y quieres empezar a programar y no sabes lo que es, o si has estado en equipos pero no en roles de programación, o si quieres cambiar de área, no pasa nada. Olvídate de lo de pierdo el seniority o pierdo la antigüedad, da igual. Siempre podemos, todo es ponerse e intentarlo, ¿vale? Pero que nadie te lo cuente ni nadie te diga lo que puedes o lo que no. Investígalo, mira a ver, si luego te gusta, prueba, y si te gusta, pues a ello. Y nada, muchas gracias por haberme escuchado.